días. ¿Cómo están? Bien, también. Hoy vamos a platicarles siéntense por favor, de el plan de trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Están con nosotros Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Ernestina Godoy, consejera jurídica, Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, Lázaro Cárdenas, jefe de la Oficina de Presidencia, y Jesús Ramírez, coordinador de asesores. Ya iniciaron las consultas y hoy nos van a platicar cómo son estas consultas, y es una invitación abierta para que todas y todos participen. Bueno, pero vamos a iniciar hoy lunes con quién es quién en los precios, con Iván Escalante, y luego le damos la palabra a Pablo. Adelante, Iván. Y bueno, al cierre de la conferencia con Diana, Humanismo Mexicano. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, ¿quiénes quieren los precios? Iniciamos con el seguimiento a las remesadoras. Continúa Finabien siendo la mejor alternativa de todas las que se monitorean. Recordar que hacemos un ejercicio en la calculadora ubicada en la página de internet de Profeco, que todas y todos pueden consultar, como si se enviaran $400, en este caso depósito a cuenta o transferencia, y la mejor remesadora, la que nos da más pesos por los dólares que envían los paisanos, es Finabien. Por lo tanto, le vamos a poner una palomita. Y la que menos da con estas características es RIA Money Transfer. Hay prácticamente $300 de diferencia entre una y otra por el mismo monto. Le vamos a poner un tache. Recordar, estas son las que mejor dan, las 5 y las 5 que menos, pero hay muchas más alternativas. Adelante, por favor. En la modalidad de envíos en efectivo, la que más da es Pagafón Smart Pay, que da $7,448.95 por este mismo ejercicio de $400. Le vamos a poner una palomita. Y en envío en efectivo, la que menos da es Félix Pago, también con un poco más de $300 de diferencia. Le vamos a poner un tache. Adelante. Seguimiento de nuestros artículos de primera necesidad. Recordar que tenemos una canasta básica de 24 productos que no debe de costar más de $910 de acuerdo a la firma que encabezó la presidenta Sheinbaum con empresarios de este sector. La canasta más barata en $777.30. La ubicamos en Soriana, Mercado Calle Real, en Orizaba, Veracruz. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara, H-E-B San Nicolás, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, $946.75, le vamos a poner un tache. Adelante. 3 ciudades, Ecatepec de Morelos, la más barata, Walmart Superplaza Ecatepec, $839.20, palomita. Soriana Hiper Aragón, $884.80, también palomita por estar por debajo de los $910. En Puebla, Mega Soriana Plaza San Pedro, la más barata, $793.80, palomita. Y la más cara, City Market Solesta, $852.55, también palomita. Y finalmente Morelia, Michoacán, Mega Soriana, $824, la más barata, palomita. Y la más cara, Chedraui Altozano, Morelia, $912.11, aquí sí le vamos a poner un tache. Adelante, por favor. Como cada semana presentamos precio promedio, mínimos y máximos de los productos que integran nuestra canasta básica, en este caso kilogramo de zanahoria. El precio promedio está en $15.85, pero miren, por ejemplo, en la central de abasto de Iztapalapa, Ciudad de México, podemos encontrar el kilo de zanahoria está en $5 y de aquí hasta $12, lo que consideramos precios justos en el mercado municipal de Naucalpan y en Walmart en Plaza Céntrica en Monterrey. Le vamos a poner una palomita.
Y podemos encontrar, o en nuestro monitoreo encontramos hasta en 26 pesos el kilo del mismo producto, en este caso en Smart en Monterrey, Fresco La Comer en Huixquilucan 22.90 y en La Comer sucursal Insurgentes 21.90 aquí en la Ciudad de México. Les vamos a poner un tache. Por eso es muy importante que todas y todos los consumidores puedan consultar nuestro quiénes quieren los precios para que ahí puedan hacer comparativos y puedan revisar los precios en cada uno de los establecimientos. Está disponible para todas y para todos. Adelante. Bien, en nuestro seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, tenemos un precio promedio nacional de 23 pesos con 59 centavos el litro de gasolina regular y ya tenemos un 94% de cumplimiento de este nuevo acuerdo que recientemente encabezó la presidenta Sheinbaum de las estaciones en todo el país. Y aquí está nuestro mapa virtual, así es como se ve. Podemos hacer acercamientos, podemos alejar y ubicamos las estaciones de servicio. Ahí está un QR y la página de internet para que puedan prácticamente en vivo revisar los precios de la gasolina en cada una de las estaciones. Adelante. Y en nuestro monitoreo tenemos precios justos, identificamos esta Pemex en Xochitepec, Morelos, 23 pesos con 29 centavos y revisamos en cada una de las regiones que en ningún caso se exceden los 2 pesos el margen de ganancia. Les vamos a poner una palomita. Y sigue habiendo algunas que se siguen volando la barda con los precios e identificamos esta Petro 7 en Saltillo, Coahuila, 24 pesos con 99 centavos litro con un margen de ganancia de 5 pesos con 34 centavos por el litro de gasolina y aquí en cada una de las regiones. El estudio completo está disponible para todas y para todos en nuestra página de internet. Les vamos a poner un tache. Adelante. Bien, en la revista del consumidor de septiembre tenemos una brújula de compra, que es una orientación a las personas consumidoras para poder adquirir artículos similares o de similares características, pero para que vean las diferencias de los precios. En este caso tenemos esta brújula de computadoras portátiles que identificamos computadoras de similares características que pueden ir de los 8,600 a los 13,500. Pueden consultar todo el contenido en nuestra revista del consumidor para que vean las diferencias. Y en el caso de las tabletas electrónicas, encontramos tabletas desde 1,879 pesos hasta 12,598. Ahí en la revista pueden consultar todas las características para ver cuáles son las que se adaptan a sus necesidades. Adelante, por favor. Bien, y finalizamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1, por tener el mejor tipo de cambio y una comisión baja, Finabien sigue siendo la mejor remesadora que te da más por tu dinero, utiliza sus servicios. 2, consulta el mapa virtual para ubicar las estaciones de servicio que venden en menos de 24 pesos el litro de gasolina regular. 3, recuerda que en nuestra revista del consumidor podrás encontrar información que te ayuda a tomar mejores decisiones de consumo. Nuestras redes sociales, la página de internet, el número del consumidor y eso es todo. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gracias, Iván. Pablo. Muchas gracias. Con el permiso de la presidenta. Como ustedes saben, la presidenta de la República, a través de un decreto, integró la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. La comisión tiene el encargo de organizar la recolección de opiniones, provocar la confrontación de ideas, la emisión de puntos de vista, la realización de debates, la elaboración de estudios y la presentación de anteproyectos a la presidenta con vías a que ésta envíe al Congreso una iniciativa de reforma electoral. La comisión va a llevar a cabo, está llevando a cabo ya, se han realizado varias audiencias con el propósito de escuchar puntos de vista de personas que se inscriben para dar su opinión. Estas audiencias, las que se realizan en la Ciudad de México, se llevan a cabo en el Salón Revolución
que está situado en la Secretaría de Gobernación y que ha puesto a disposición de la comisión muy amablemente la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Las audiencias que se van a realizar en todas las entidades federativas del país ya están en su mayoría programadas, algunas faltan todavía la definición de fechas y las personas, miembros de la comisión que van a estar encabezando los trabajos de la realización de dichas encuestas, de dichas audiencias. Al mismo tiempo, a través del micrositio de la comisión, que es www.reformaelectoral.gov.mx, cualquier persona, además de poderse inscribir para participar en las audiencias, puede dar su opinión directamente ahí. Todo lo que se diga en las audiencias o todo lo que se exponga como opiniones, puntos de vista, propuestas a través de este micrositio va a estar abierto a la consulta de cualquier persona. Hace falta simplemente entrar al micrositio, saber quiénes están participando, quiénes han ido a las audiencias, quiénes están dando puntos de vista. Vamos también a publicar ahí explicaciones sobre el sistema actual. Mucha gente no conoce mucho del sistema electoral que está vigente y hay muchas preguntas a este respecto. Entonces también se va a empezar a publicar una serie de explicaciones sucintas de cada una de las partes que integran el proceso electoral vigente, con el propósito de informar a los usuarios de este micrositio de esos temas. Vamos a continuar los martes, miércoles y jueves realizando audiencias en la Ciudad de México y en los estados. Tenemos por ahí el… ¿Por qué no les dicen los temas de consulta? Bueno, sí. Los temas de consulta son 10, no son limitativos, son enunciativos. Libertades políticas, regulación de la competencia política, libertad de difusión de ideas y opiniones. Pásale. No te mueves más rápido que yo. No sé. 2, representación del pueblo. 3, sistema de partidos. 4, financiamiento y fiscalización de gastos de partidos y campañas. 5, efectividad del sufragio y sistema de votación. 6, modelo de comunicación y propaganda política. 7, autoridades electorales administrativas. 8, justicia electoral. 9, requisitos de elegibilidad e inmunidad de personas funcionarias elegidas por el pueblo. Y 10, democracia participativa, consultas populares y revocaciones de mandatos. Ya que estamos aquí en esta parte de esta página, por favor suban para poder mencionar por sus nombres a los integrantes: Pablo Gómez, Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Gobernación; Ernestina Godoy, que es la consejera jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas, jefe de la oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia; Arturo Saldívar Lelo de la REA, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República; José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Estas 6 personas van a estar llevando a cabo tanto las audiencias, van a organizar los debates. A este respecto no he mencionado que se van a realizar debates entre personas que sostienen puntos de vista contrarios.
Entonces se van a convocar, naturalmente es completamente voluntaria la participación, a dar sus puntos de vista y a debatir entre ellos en foros abiertos que se van a llevar a cabo en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación en el auditorio. Entonces, más o menos las actividades de la comisión serán, pues en agosto ya se realizó la publicación del decreto, ¿no? El 11 de agosto se instaló formalmente la comisión, ese mismo día se empezaron los preparativos. En septiembre a diciembre se llevan a cabo las audiencias públicas y los debates. Ya para las audiencias públicas, tanto de la Ciudad de México como las de los estados, hay calendarios. Las encuestas de opinión se van a llevar a cabo en octubre. La comisión ya aprobó el plan de encuestas y lo que hay que hacer ahora en adelante es simplemente empezar a preparar estas encuestas y finalmente se entregarán conclusiones a la presidenta de la República para que ella elabore la iniciativa y en su caso la envíe al Congreso en finales del mes de enero, porque el Congreso entra en sesiones el 1 de febrero y entonces pues ya tiene que estar lista la iniciativa a discusión de los ciudadanos y ciudadanas legisladoras. En relación con las audiencias en los estados, Rosa Isela Rodríguez va a organizar las audiencias en Puebla, Sonora. ¿Tenemos ahí la lista? Esa. Chiapas, Nuevo León, que va a ser en la ciudad de Monterrey, Baja California Norte, Zacatecas. Ya tienen ahí fechas. Hay algunas fechas pendientes todavía, pero en estos días se van a definir exactamente cuántos se van a llevar a cabo. Arturo Saldívar tocará Quintana Roo, Estado de México, Yucatán, Oaxaca, Baja California Sur. José Antonio Peña Merino, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Durango, Aguascalientes. Ernestina Godoy se hará cargo de Morelos, Campeche, que serán 2 sedes, tanto la ciudad capital del estado como Ciudad del Carmen, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Lázaro Cárdenas se va a encargar de Michoacán, pues sí, Guerrero, Colima, Jalisco, Chihuahua. Jesús Ramírez Cuevas, Tamaulipas, Nayarit, Coahuila, San Luis Potosí y Sinaloa. En esas fechas, como ustedes pueden ver, va a cubrirse octubre y noviembre. Uno de ellos a fines de septiembre en Veracruz, que se va a llevar a cabo, de tal manera que la gente pueda participar en estas consultas en las entidades federativas, no solamente en la Ciudad de México. Tenemos en el micrositio www.reformaelectoral.gov.mx toda un acceso a las actividades de la comisión, desde inscribirse ahí mismo para participar en las encuestas, enviar puntos de vista, ver los calendarios, consultar cuándo se van a llevar a cabo las encuestas en las entidades federativas. Se podrá también consultar, aquí están los calendarios de las audiencias, se podrá también consultar lo que cada persona ponente en las audiencias haya dicho. Las audiencias se están pasando a través de redes en tiempo real. Cualquier persona
el martes a las 5 de la tarde, el miércoles a las 5 de la tarde y el jueves a las 12 del día puede sintonizarse en los grandes portales para poder participar en la audiencia, escuchar todo lo que se diga. Todo eso se va a publicar, absolutamente todo, y también las propuestas que se hagan a través del micrositio por escrito. Esas quedarán ahí en el micrositio, se van a organizar temáticamente para que puedan ser consultadas. La lista de los ponentes, participantes en los debates y quienes aporten sus textos, todo eso será consultable. No solamente los contenidos, sino también las listas de personas. Cualquiera va a poder entrar a consultar si alguien que conoce o del que se ha hablado ha participado ya, qué ha dicho, etcétera. Toda la información estará ahí al acceso público, al acceso de cualquier persona. Finalmente, debo decir que vamos a organizar algunas consultas de carácter temático, por ejemplo, sobre voto de mexicanos, tanto en Estados Unidos por vía virtual y en algunas ocasiones por vía presencial. Se van a realizar eventos a fin de discutir ese tema tan importante que es el voto de los mexicanos en el extranjero. El tema que tiene que ver con la diversidad, los derechos, su participación en la vida política, electoral, las posibles acciones afirmativas y demás, también tendrá un foro especial. La situación de los jóvenes, el gran problema de la participación político-electoral de los jóvenes, la ejecución de acciones afirmativas que promuevan la participación de los jóvenes como candidatos en las elecciones, en relación con los pueblos indígenas, el sistema de votación que tienen muchos de ellos en el momento actual de usos y costumbres, para hacer un balance de la experiencia y para escuchar las nuevas propuestas que a este respecto están surgiendo en el seno de los pueblos y comunidades indígenas. También para hacer un balance de todo ello. Entonces vamos a estar haciendo foros en donde van a participar personas interesadas en temas más específicos, pero que tienen que ver con el temario general. El tema básico es reforma electoral y todo lo demás se divide en unos segmentos pues, por motivos de carácter metodológico, pero cualquier persona puede dar puntos de vista muy diversos sobre toda la temática o parte de ella que tenga que ver naturalmente con la posible reforma electoral. Entonces estamos en espera de que pues más y más personas se incorporen a consultar nuestro sitio www.reformaelectoral.gov.mx. Es muy sencillo de memorizar, es un sitio agradable en el que se pueden obtener muchas informaciones y muchas vías de participación. Ahí se pueden responder muchas preguntas ya más concretas de cómo se participa, de qué manera, etcétera. Esperamos que este ejercicio, que es inédito en la historia de las reformas electorales de México, genere una participación que no solo por cantidad, sino también por calidad se ha inusitado. Es decir, nosotros fuimos acostumbrados, las generaciones vivas, a que el tema lo trataban exclusivamente los dirigentes políticos y los gobernantes. Nada más.
En este momento la discusión está abierta a todo el pueblo. La discusión no tiene ningún límite, no tiene ninguna cortapisa. Hay un espacio abierto para cualquier iniciativa, cualquier planteamiento, cualquier argumento, cualquier crítica. No será nada censurado y de cualquier persona. La apertura es total. Eso no se ha dado en nuestro país. Así que estamos muy contentos de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya convocado a un ejercicio completamente nuevo y con toda sinceridad recoger todos los puntos de vista. Bueno, ya no sé qué hacer con esto. Bueno, pues esta es la propuesta. Ya iniciaron estos foros. De nuevo pone la dirección electrónica del sitio. ¿Cómo pueden entrar? Ahí está, reformaelectoral.gov.mx. Ahí pueden poner sus propuestas o asistir a alguno de los foros en alguna entidad de la República. Es de aquí a diciembre, bueno, a noviembre realmente, y en enero estaríamos presentando una propuesta a partir de esta consulta pública. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas. Vamos, a ver aquí. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Justamente sobre este tema de reforma electoral señalan que el presidente de la comisión, Pablo Gómez, señala que este es un ejercicio pues inédito y inusitado. Sin embargo, pues recordamos que en anteriores reformas electorales que se han dado también estaban integrada la oposición, incluso él participó como oposición en diversas reformas. En esta ocasión, ¿por qué formalmente, aunque sabemos que se puede hacer a través de las audiencias y demás, por qué la oposición no está formando parte no está formando parte de la comisión presidencial? Es que es distinto. Ahora ya no son las cúpulas partidarias quienes deciden la reforma electoral, es la gente, y ahí está la oposición. Entonces no es 5, 6, 7 personas, por más que sean dirigentes de partidos políticos, quienes van a opinar solamente. Ahora opina la gente que quiera asistir a los eventos o que quiera enviar su propuesta, y ahí está también, por supuesto, dirigentes de la oposición. También preguntarles cuántas audiencias ya se han realizado y con quiénes. Sí, se han realizado hasta ahorita 4 en el Salón Revolución. Ha sido muy exitoso porque, bueno, todos los ponentes hablan al mismo tiempo, hay mucho interés, se difunde a través de redes, se puede estar viendo en tiempo real todo lo que se dice. Entonces, bueno, una mayor transparencia posible, ¿no? Entonces estamos en ese sentido, pues hemos hecho consultas. Había yo omitido una información que es relevante, ustedes la conocen, salió en todos los medios de comunicación. Una reunión con los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, en la que llegamos a acuerdos completos en el sentido de establecer una vía de colaboración. La comisión está muy interesada en que los consejeros nos puedan dar puntos de vista. Ellos consideran que pueden aportar con puntos de vista técnicos, el conocimiento no solamente de ellos, sino
de todo el servicio profesional electoral. Es para nosotros muy interesante, ¿no?, conocer los puntos de vista que surgen de la experiencia de organización de elecciones. También nos hemos reunido con magistrados, los magistrados del tribunal y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una conversación muy amigable en la que la comisión les reiteró que tenía muchísimo interés en analizar el punto de vista de quien dice el derecho en materia electoral, que son los magistrados, tanto los magistrados federales como los locales, tanto los magistrados de la sala superior como de las salas regionales. Y ya incluso han participado en las audiencias un par de ellos, de magistrados regionales, y seguramente van a continuar participando. Yo quisiera insistir en algo que ha dicho la presidenta varias veces. Esto es una cosa verdaderamente abierta, no es simplemente darle vueltas a la noria como se hacía antes para que finalmente 10 personas decidan cuál es el futuro de un sistema electoral. No será así. Y el debate va a estar con toda seguridad muy interesante. Es muy importante el debate, la confrontación de puntos de vista, que tendrá sus etapas, ¿no? Digamos, el primer momento es en el que estamos, que culmina con las conclusiones y la elaboración de una iniciativa presidencial. Después viene el debate parlamentario. Se abre. El Congreso tiene que debatir a fondo, tiene que examinar, tiene que hacer lo que considere de acuerdo con sus formas de organización y de funcionamiento. Y finalmente, si hay reforma constitucional, vendrán los congresos de los estados, cuyo voto es indispensable para convertir un proyecto en nuevo texto constitucional. Y después vendrá pues toda la parte de leyes reglamentarias que tendrán que elaborarse también a través de iniciativas presentadas al Congreso y en el Congreso mismo. Y después de eso vendrá también todos los paquetes de elementos normativos que dictan las autoridades electorales administrativas del país. Entonces esto va a estar muy interesante y va a generar seguramente muchísimo interés. Gracias. Presidenta, también preguntarle en torno a las reformas, en cuanto a la aduanal, ¿tiene pensado mantener a las Fuerzas Armadas como administradoras de las aduanas? Sí, ya lo había dicho. Bueno, el administrador es Rafael Marín, es un civil. Él es el titular de la de la Agencia Nacional de Aduanas, la ANAM. Hay varios civiles que están en puestos directivos y de responsables de cada una de las aduanas. En el caso de tierra son de retirados o en servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, y en el caso de puertos de la Secretaría de Marina. También preguntarle, en Diario 24 Horas publicamos el día de hoy que el nuevo Poder Judicial heredó una solicitud de presupuesto para alimentos y utensilios de 565 millones de pesos para el comedor de los empleados. En aras de la austeridad, presidente, este sería otro de los rubros que tendrían que eliminarse del próximo presupuesto, así como el de los salarios que no se van a dar. Bueno, ellos tienen la atribución de definir para qué son sus recursos. El Congreso, lo que nosotros estamos solicitando y entendemos que está de acuerdo el nuevo Poder Judicial, es que haya una reducción del presupuesto al Poder Judicial de cerca de 15,000 millones de pesos, que fue lo que se aumentó la anterior presidenta. O sea, del 2024 al 2025, la propuesta de presupuesto que se envió viene de la Corte anterior.
esa Corte pidió un aumento de presupuesto de 15,000 millones de pesos. Entonces nosotros lo que decimos es, si va a haber salarios más bajos, si va a haber austeridad republicana, como lo ha anunciado no solamente su presidente, sino el nuevo órgano administrativo, pues entonces no tiene sentido aumentar en tanto, ¿verdad? Entonces es una reducción de alrededor de 15,000 millones de pesos que tienen que ir dirigidos de acuerdo con lo que determina el Congreso, pero nuestra propuesta es que vayan a salud, educación y sobre todo inversión pública. También ayer, Presidenta, el presidente de Colombia le envió un mensaje a través de redes sociales sobre 2 personas presuntamente desaparecidas en México. ¿Usted, su gobierno, a través de la Cancillería, ha tenido ya contacto directo con el presidente y si sabe si estas personas efectivamente desaparecieron y en dónde? De inmediato la Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el presidente de Colombia. La Cancillería está en contacto, no he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana, y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición y pues la investigación sobre el caso. Y por último, mi parte, Presidenta, en un hecho muy lamentable en Coahuila, un trabajador de una tienda de autoservicio H-E-B en esta entidad murió luego de que compañeros del trabajo le hicieran pues una mala jugada al ponerle desengrasante en su bebida. Al parecer la empresa no ha querido colaborar con las autoridades y también quisiera saber si ustedes saben si van a colaborar, si el Gabinete de Seguridad le ha informado, si ya hay denuncias al respecto y qué está pasando con los empleados que le hicieron esta mala jugada a la persona. Sí, está en manos de la Fiscalía Estatal, la Fiscalía del Estado de Coahuila, es muy lamentable. Y por supuesto, ahí el Gabinete de Seguridad va a estar pendiente del caso. Gracias, Presidente. Muy bien, ¿qué vas a ver aquí? Hola, buenos días, Presidenta. José Leveña de Publimetro. En primer lugar, me gustaría preguntar sobre cuál es la misiva que le ha dado al canciller Juan Ramón de la Fuente ante la Asamblea General de la ONU que comienza hoy en Nueva York. ¿Cuál es el encargo que le ha dado en el discurso general, sobre todo en este contexto de guerra comercial, el reconocimiento de varios países del Estado palestino y de las tensiones con Venezuela? El canciller lleva un mensaje de paz y dentro de lo que es la política exterior de nuestro país. Por cierto, es importante aclarar que la primera vez que reconocemos a un embajador, en este caso embajadora de Palestina, con todos sus derechos como embajador, es en nuestro gobierno. La primera vez que un presidente, una presidenta, en este caso la presidenta, entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino y se reconoce como embajadora, a quien está hoy fungiendo como embajadora de Palestina, es con nuestro gobierno. Antes se reconocían representantes diplomáticos, pero no había habido embajadores. La primera vez que hay una embajadora palestina como tal reconocida es con nuestro gobierno. Eso es muy importante que se conozca. Lo segundo es que nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición. Y por supuesto el reconocimiento de los dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento. Esa es la posición que lleva el canciller y la posición que tenemos nosotros. Y es importante que se conozca. Ahora que he estado recorriendo el país, ha habido
pequeños grupos que han estado defendiendo a Palestina, y es importante que se conozca la posición que hemos tomado desde el principio, y buscando siempre como Estado mexicano, como nación, dentro de nuestra política exterior, la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Así lo establece nuestra Constitución y ese es nuestro posicionamiento. Durante las últimas semanas se ha hablado mucho del presupuesto del próximo año y se habla del tema del impuesto al refresco. Nos hemos dado la tarea en Publimetro a buscar otros países donde se ha tratado de limitar el acceso a productos que tienen más de 2 sellos, estos sellos de exceso de sodio, calorías, exceso de azúcares. Países como Chile controlan que las personas que tienen vales de despensa del gobierno no puedan acceder a este tipo de productos con más de 2 sellos. ¿Se podría estudiar la posibilidad que en México se controlara también, pensando en la salud de los ciudadanos, que los ciudadanos no pudieran adquirir ese tipo de productos con 3 sellos si están comprando con vales de despensa o con tarjetas del gobierno? La gente es adulta. Nosotros siempre vamos a orientar hacia la educación, la comunicación. Es muy difícil que a través de una tarjeta del Banco de Bienestar uno diga no puedes comprar esto o no puedes comprar aquello. De hecho, la mayoría saca su dinero del Banco de Bienestar a partir de la tarjeta. Entonces nosotros consideramos que lo que tiene que haber es conciencia. En el caso de las niñas y los niños, por eso sí hicimos una prohibición en las escuelas, porque desde pequeños pues tiene que haber una orientación muy clara. Pero nuestra visión esencialmente es a orientar con campañas informativas de aquellos alimentos que generan daños a la salud en el corto y en el largo plazo. En los vales de despensa de cualquier nivel de gobierno hay prohibiciones para comprar alcohol y tabaco. ¿Se podría implementar algo similar? No, la gente tiene derecho a utilizar sus recursos y nosotros tenemos la obligación, principalmente para la población adulta, de orientar. En el caso de este aumento en el IEPS, pues tiene que ver con también una orientación, pero es muy distinto a la prohibición. En las últimas semanas también, no sé si conoce el caso que en Nuevo León, en el municipio de Santa Catarina, en el centro de atención animal entraron 67 perros en estado crítico y la sociedad nuevoleonesa se manifestó, incluso hubo cargas policiales en este municipio. ¿Qué políticas podría llevar su gobierno para orientar que estos centros de atención animal, en el que en ese específico en los 2 últimos años se han sacrificado más de 1.200 perros y gatos, para fomentar que la ciudadanía sea consciente, ¿no?, del cuidado de los animales? Falta la ley que se está construyendo de manera colectiva también. La ley de cuidado animal se llama, Ernestina, ¿cómo se llama? Ley de cuidado animal, derivado de la reforma constitucional. Entonces, esperemos que este mismo año podamos ya enviar la iniciativa de ley. Sí conocía este caso en específico que se convirtió en tendencia en redes sociales. No, pues obviamente es lamentable y tiene que actuar la autoridad estatal. Gran parte de estos temas tienen que ver con los estados. Obviamente nosotros orientamos y damos nuestra opinión, pero pues tiene que actuar en este momento la autoridad estatal. Y ya por último, hace unas semanas usted nos emplazó a que va a haber una mañanera con Clara Brugada, Pablo Lemus y Samuel García para hablar del Mundial. Sí, ya viene lo de tenemos que reunirnos con el equipo esta semana y ya pronto vamos a estar hablando del Mundial. Muchas gracias. ¿Quién más por acá? A ver, Carlos, que hace rato que no pregunta. Doctora, buen día. Carlos Guzmán de 4000 Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle, aprovechando que está aquí todas las personas que saben del tema electoral. Cubrimos la fuente electoral también, platicábamos del tema hace algunas semanas con Carla Honfi, que es para mí, en mi humilde opinión, una de las personas que más saben el tema electoral. Ella fue consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero también tiene una propuesta del tema de reforma
de mexicanos en el extranjero, la cuestión del voto. ¿Se va a manejar el tema de voto electrónico, don Pablo Gómez, en esta iniciativa, o qué es lo que se va a buscar plantear en esos foros, aparte obviamente de la cuestión de que se reconozca el derecho de los mexicanos a votar desde Estados Unidos o desde cualquier país del mundo? ¿Se va a manejar tal vez alguna otra herramienta para poder reforzar justamente la fiscalización de lo que es el tema electoral y el tema de partidos políticos, que es importante? ¿En cuánto podría reducirse o se tendría que reducir el presupuesto de partidos políticos, que es otro de los temas, y la desaparición de los soples, si nos puede comentar? Nosotros no hemos realizado una propuesta. Al revés, estamos permitiendo que haya propuestas por parte de la ciudadanía abiertas, y a partir de ahí vamos a generar una propuesta para enviar al Congreso. Entonces, no tenemos todavía una decisión de si debe ser voto electrónico, aunque consideramos personalmente pues que es una buena opción y facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero, las mexicanas en el extranjero. Pero no tenemos una propuesta de en cuánto debe reducirse el monto a los partidos políticos. Hay una propuesta personal, pero estamos esperando a esta consulta pública que estamos haciendo para poder construir finalmente una propuesta. No sé si quieras comentar algo, Pablo, sobre esto. El segundo tema que le quiero consultar es tema legislativo. Hace algunos días Ricardo Monreal presentó una propuesta para este tema de los cobros indebidos que se hacen en plataformas digitales y que prácticamente te hacen contratos en los cuales te fijan plazos por un año para estar contratando servicios, en caso de telefonía celular, televisión por cable. ¿Cómo ve usted esa iniciativa, doctora? Pues la vamos a revisar con Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica. En este caso, también no sé qué usted considera que podría, bueno, si la revisa, a ver si posteriormente nos puede comentar qué se le podía modificar o adicionar a esta reforma. Pero sí, y ya para finalizar, usted habla mucho del tema, y está bien, de los deportistas mexicanos. Los ciclos olímpicos, hace algún tiempo que Curia Deportes comienza justamente cuando termina un juego olímpico. Es donde empieza todo el ciclo olímpico, entrenadores, fisiatras, capacitadores. En el sexenio, de las pocas cosas que tuvo el sexenio de Fox fue traer entrenadores extranjeros a nuestro país. Usted debe conocer a Mayín. Mayín fue el entrenador de Pablo Espinosa, Tatiana Ortiz, incluso de Rommel Pacheco, que nosotros le hicimos un pedazo de clavado, porque él tiene, junto con otro clavadista, el clavado de 3.8 con 2 vueltas en B en dificultad. Es un clavado muy complejo, por el cual obviamente pudo uno ganar medalla de oro, es lo que manejan ellos apreciación. El tema es el siguiente, doctora. Está bien el tema de los deportistas, pero hay entrenadores, por ejemplo, en el caso de Mayín, que estuvo a punto de irse de México porque en la anterior administración no tenía apoyos. Nos comentaba Rommel Pacheco en un evento que se tuvo aquí en Ciudad de México con Alejandro Armenta, que ya había un plan para poder apoyar también entrenadores, de que también ellos sean reconocidos cuando su deportista gana medallas. Es algo muy importante porque a veces los entrenadores pues prácticamente pues tienen un sueldo base y a los deportistas les dan resultados, se les dan medallas, se les dan casas, premios económicos. Si nos puede comentar si es que está la propuesta que nos dice Rommel Pacheco respecto a este tema, doctor. Sí, lo platicamos el día que vinieron los medallistas y estuvo aquí Mayín, la entrenadora de clavados. Se le está dando todo el apoyo de distintas maneras. Por supuesto que queremos que esté aquí. La definición de si traemos a un entrenador de fuera o no, pues depende de Rommel y de los equipos y de las propias, de los propios deportistas y también de alguna federación. Es una decisión que le dejamos a quien sabe, que es Rommel y quien dirige la CONADE. Si toman la decisión de que es importante traer un entrenador, una entrenadora de otro país, por supuesto que se le da todo el apoyo para que así sea. Y sí, es el reconocimiento tanto a los deportistas como a sus entrenadores. También este fin de semana hubo más medallas, ¿verdad? A ver, ¿por qué no los pones? Que siempre es importante reconocer
todos los deportistas, hombres y mujeres que ponen en alto el nombre de México. Felicidades a todas y a todos. Y ya para finalizar, doctora, hablaba sobre el tema de la ONU y de este reconocimiento al Estado palestino, pero hace algunos meses que estaba todavía en funciones el anterior presidente de lo que es el Senado de la República, pues hacía la propuesta de que el Estado mexicano pudiera traer a México básicamente a niños que están sufriendo. Se habló con la embajadora y se le hizo conocimiento de esto y en caso de ser necesario saben que está la propuesta. ¿Sí se contempla entonces? Sí. Gracias, doctora. Buenos días. Bueno, vamos por… ¿Quién más queda? A ver, la compañera que no ha preguntado. Gracias, presidenta. Buenos días, Hatsiri Magallanes de MBC Noticias. Hay algunas organizaciones civiles que siguen manifestando que faltan los medicamentos en el país. ¿Cómo va la distribución de medicamentos a este día? Y también se cuestionan si sigue operando la megafarmacia que se creó precisamente en el sexenio anterior. Mañana viene Salud, van a informar la distribución de medicamentos. En estos días toca, o no sé si ya se hizo, hoy empieza la segunda distribución a los centros de salud y el tema de los medicamentos para cáncer también se hizo un esquema de distribución especial, ya no tiene que pasar por los almacenes estatales, sino que va directo de la megafarmacia a los 52 o 56, no recuerdo, 56 centros médicos en donde se atiende cáncer por parte del IMSS Bienestar. En el caso del IMSS y el ISSSTE también están en la distribución de medicamentos. Hay medicamentos muy especializados de cáncer que se requieren muy poquitos por el tipo de cáncer que tiene alguna persona y en esos casos se está haciendo también una revisión especial. Y en el caso de los hospitales también ya hubo una primera distribución, terminamos la segunda de centros de salud y vamos a la segunda distribución a los hospitales. Hay algunos casos de medicamentos que ya fueron adquiridos y que la empresa no los ha entregado, es decir, están incumpliendo los contratos. En esos casos la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno está tomando medidas y está facilitando para que se puedan adquirir con los mismos precios a otros proveedores. Entonces, va avanzando muy bien la distribución de medicamentos.
quiero recordarles que algo de lo que se hizo en el IMSS Bienestar es que antes el envío de medicamentos venía a solicitud de los médicos. ¿Qué medicamentos se requerían a partir de la solicitud de cada uno de los centros de salud? Eso generaba muchas complicaciones burocráticas, de aquí a que se hacía la solicitud, el pedimento. Entonces el doctor Kersenovich, un doctor secretario de Salud, médico muy reconocido nacional e internacionalmente, junto con comités de médicos y el director del IMSS Bienestar, lo mismo se está haciendo en el IMSS y en el ISSSTE, tomaron la decisión de que hubiera un grupo de medicamentos que fuera de primer nivel. En vez de que sea solamente a solicitud, son le llamamos kit de medicamentos o un grupo de medicamentos que son los que necesariamente tienen que estar en el primer nivel. Y entonces, más allá del pedimento de los médicos, ese número de medicamentos, de claves de medicamentos y el número de medicamentos se están enviando cada mes completos. Si sobra el medicamento es mejor a que haya la ausencia del medicamento. Eso es lo que cambió por completo el abasto de medicamentos en el primer nivel. Lo mismo se hace en el segundo nivel y la revisión en el IMSS y en el ISSSTE. Gracias, presidenta. Y la megafarmacia está funcionando. Gracias. Por otro lado, preguntarle sobre estos casos que se están registrando de gusano barrenador en el país, si ustedes prevén que se endurezcan las medidas por parte del gobierno estadounidense ante este problema. Estuvo un equipo de la secretaria Rawlings, de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, durante varias semanas en México, terminaron hace unos días e hicieron una revisión de las condiciones de seguimiento que estamos haciendo en México. Están por dar su determinación. Encontraron, hasta donde me informa el secretario Verdegué, pues que se está haciendo todo lo que esté en nuestras manos para evitar mayor contaminación del gusano barrenador y están por emitir próximamente su dictamen. Lo importante aquí es que hubo un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos que no fuera discrecional la decisión de abrir o cerrar la frontera, sino que fuera con base en una serie de indicadores técnicos. Y eso lo aceptaron y es lo que está por definirse en unos días. Gracias, presidenta. Finalmente, este fin de semana, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Ramiro López Obrador, hizo una declaración en una de las giras que usted ha estado realizando en los estados en torno a que sería deseable que Adán Augusto López declarara en torno a este caso de Hernán Bermúdez. ¿Usted coincide con esta declaración? Lo he dicho aquí varias veces. No, eso lo define la Fiscalía, no lo definimos nosotros a partir de las investigaciones. Es una definición de la Fiscalía a partir pues de la investigación que se haga. Y ya el propio senador Adán Augusto dijo, si me llaman voy a declarar, no tengo ningún problema. Entonces es una decisión de la Fiscalía. Gracias, presidente. Y lo importante es que está detenido, que eso casi nadie lo menciona en los comentócratas, en quien habla en los noticieros de todos los medios. Están detenidos esta persona y todas las personas que presuntamente, porque tiene que haber un juicio, pues están involucradas con episodios de violencia en Tabasco. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Preguntarle, para comenzar, el Fondo Monetario Internacional eleva de 0.2 a 1.0% el pronóstico de crecimiento para México e incluso, bueno, dice que podría verse una aceleración pronunciada para el 2026. ¿Su opinión al respecto, presidenta? Ahora sí, se los dije. Somos optimistas. Siempre hay que ser optimista, siempre. Es más cuando uno está gobernando, tiene que ser optimista. Imagínense si uno fuera pesimista, negativo. No, somos optimistas. Pero además estamos trabajando para ello. No es como antes,
que todo se dejaba a las fuerzas del mercado. No, nosotros estamos trabajando en el Plan México. Nos reunimos todas las semanas haciendo la revisión de qué falta, cómo falta, cuáles son los indicadores con la Secretaría de Hacienda y trabajamos todos los días. Y con todo y las dificultades que pudiéramos haber previsto por los aranceles a nuestro país y la integración económica que tenemos con Estados Unidos, estamos saliendo adelante. Y eso es principalmente por el pueblo de México, que es trabajador. Y estamos trabajando todos los días para avanzar en la inversión pública, la inversión privada, la disminución de importaciones. Entonces hay plan y vamos a seguir trabajando todos los días. Presidenta, ya está casi concluido. Y el modelo que cambió, perdón, porque es ahora lo que digo en los eventos, de los informes, que por cierto nos ha ido muy bien. A ver si ponen la foto del de Chiapas, 40,000 personas. Muy contenta la gente, no solo dentro de los eventos, sino afuera. Es inédito dar los informes en los estados y la verdad es que la gente está contenta de que estemos haciendo esta rendición de cuentas. Y ahí menciono cómo es que salieron 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Pues es una visión, es un modelo distinto que se condensa en una frase: por el bien de todos, primero los pobres. El aumento al salario mínimo, con eso había dado 135%, es que 36 años de no aumentar el salario mínimo en términos reales, esta mentira que se dedicaron a decir durante 36 años, de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, de que si aumentaba el salario mínimo se iba a devaluar la moneda, de que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversión. En 7 años aumentó 135% en términos reales, después de 36 años de no crecimiento. Pero además no hay inflación o está controlada la inflación, récord en inversión extranjera directa, y el peso es una de las monedas más estables del planeta. Pues claro que cambió el modelo. Se apoya al que menos tiene y eso potencia el mercado interno y apoya hasta los de arriba, hasta los banqueros se ven beneficiados con ello. Y la otra, los programas de bienestar, que no se nos olvide que durante la campaña se sacaron sangre para decir que iban a mantener los programas de bienestar y que nada más pasó la campaña y el presidente del PAN dijo: nos equivocamos, es que dijimos mentiras, hubiéramos dicho realmente lo que pensamos, no estamos de acuerdo con los programas de bienestar, con esta cosa de que no hay que darles el pescado, sino hay que enseñarles a pescar. Entonces, eso es lo que ha cambiado en México, eso es lo que nos sostiene y por eso va a continuar la transformación y por eso esta gira se llama La Transformación Avanza, porque eso es lo que está ocurriendo en México y por eso hay tanta fuerza y tanto apoyo popular a nuestro gobierno, por más que calumnien, por más que digan. Eso hay fuerza en el movimiento que representamos, porque no nos estamos desviando de nuestros principios. Presidenta, precisamente justo iba a mencionar el balance de esta gira que está por concluir ya por todo el país, bastante positivo al parecer, pero le quería preguntar, en la gran mayoría de los estados a donde ha tenido la oportunidad de recorrer estas últimas 3 semanas, ¿cuál sería usted que tiene este diálogo con los ciudadanos, pues el sector o el tema que aún está pendiente y que es repetitivo? Es decir, ¿qué es lo que más le piden a ustedes los ciudadanos para que pues el gobierno pues siga depende teniendo? de cada sitio, cada estado es distinto. En algunos casos es seguridad, en otros casos es apoyo a pescadores, en otros casos es apoyo al campo, en otros casos
mayor acceso a empleo a cierto sector de la población, por ejemplo, mujeres de los 30 a los 60 años solicitan mucho empleo. Estamos viendo con Marat cómo hacemos para generar condiciones de empleo para las mujeres de este sector de edad o de este rango de edad en nuestro país. Varía mucho dependiendo de cada lugar. ¿Ya todo listo para el 5 de octubre? Aquí en el 5 de octubre vamos a cerrar aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo. Y sí, es una muy buena experiencia el rendir cuentas estado por estado. Presidenta, ya casi por último, el reporte que tenga sobre la tormenta tropical Narda que ya se encuentra frente a las costas de México. Sí, a ver si nos da lo último, Laura. Y por último, nada más una pregunta al titular de la Profeco. Llamaron a revisión más de 1,000 vehículos de la empresa Mazda por un fallo técnico, saber por qué se debió o si tiene más conocimiento sobre este caso, por favor. Gracias. Con permiso, Presidenta. Los llamados a revisión es una práctica muy común entre los proveedores y Profeco. Ellos hacen su propio llamado y lo que nosotros ayudamos a hacer es a amplificar dicho llamado. Entonces, ellos nos van reportando poco a poco, si ustedes han visto, hasta en la propia revista del consumidor, se hacen llamados a revisión de automóviles, de alguna pieza, por ejemplo, de algún cinturón de seguridad, de algún juguete, es decir, son muchos los llamados que se hacen. Si quiere, en particular, pido una nota sobre este auto en particular y pedimos la información al proveedor a ver cuántos han acudido a este llamado y cuáles han sido los resultados. Gracias, Presidenta. Vamos por acá, a ver, la compañera de Veracruz. Y luego atrás. Tú has Gracias, Presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Diario del Istmo, imagen de Veracruz, del Corporativo Imagen del Golfo. Presidenta, me gustaría saber qué opina sobre la falta de homologación de algunas leyes del orden político, como es la revocación de mandato. Le pregunto esto porque en Veracruz el tema de la revocación de mandato se encuentra en una situación particular. A pesar de que ya está reconocida en la Constitución Federal, el Estado de Veracruz es la única entidad federativa que no ha promulgado la ley local que la regule, por lo que la figura no puede ser utilizada, ¿no?, por la ciudadanía. Pues tiene que decidirlo cada estado. Nosotros está en la Constitución para el presidente de la República. Hay estados que han avanzado, por ejemplo, Julio Menchaca recientemente planteó que se va a someter a revocación de mandato pronto. Entonces lo tiene que definir cada entidad de la República y sí, creo que le corresponde a los ciudadanos de cada estado. Gracias, Presidenta. Por otro lado, le comento que en el sur de Veracruz, en comunidades como Nanchital y Mundo Nuevo, han enfrentado en las últimas semanas otra vez fugas recurrentes de amoníaco en ductos de Pemex. Los gases tóxicos ya han provocado malestares entre la población y han generado preocupación por la falta de una respuesta. El temor aumenta porque hace casi 20 años una explosión atribuida a trabajos deficientes de una compañía provocó la muerte de varias personas y obligó a evacuar a más de 6,000 habitantes. Hoy las fugas se repiten con frecuencia. Son dos preguntas que tengo sobre este tema. Si hay acciones concretas que emprenderá su gobierno para atender de manera inmediata y eficaz las fugas de amoníaco en ductos de Pemex, específicamente le digo en el sur de Veracruz, que ya están afectando a la población. Y la otra sería, ante esta recurrencia de contingencia, si prevé una revisión integral o si se prevé de la infraestructura de Pemex en la región para evitar una tragedia similar a la que sucedió hace 20 años. Le pedimos al director de Pemex que pueda informar. Hay protocolos muy estrictos en Pemex frente a una fuga, frente a un derrame, pero en este caso en particular le pedimos a Víctor que pueda informarlo.
Y ya por último, el 13 le comentaba yo en mi pregunta anterior, me dijeron que lo iban a revisar, lo de las propuestas de los familiares de los trabajadores de Pemex que fallecieron en la explosión. Me iban a dar una respuesta sobre si se está atendiendo, si efectivamente el tema está dentro de la ley o próximo a entregarse, como lo decía el líder Sí, se del están sindicato. atendiendo. Ayer me mandó una nota la Secretaría de Energía. Se están atendiendo y cualquier detalle que nos lo pueda comentar Víctor o Luz Helena, pero sí hay una atención integral. Muchas gracias, presidente. A ver, la compañera que desde hace rato desde hace semanas está pidiendo la palabra y no se le hemos dado. Ahora sí. Muchísimas gracias, presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Presidenta, dos temas. Primero, en torno a esta reforma electoral, en estos foros que se han llevado a cabo ya, ¿cuáles son los temas principales que se han tratado y cuáles son los que más la gente o quienes se han registrado, los que más han pedido? Y saber si tienen una cifra aproximada de las personas que han entrado al macrositio o ¿cuántos van hasta el momento? ¿Cuántos registros van hasta el momento? ¿Tienen el dato de cuántas personas? ¿Cuántas personas han entrado al micrositio Al de micrositio. sus propuestas? No sé en este momento, pero… A ver si Pepe Merino nos da la actualización de que no vino hoy. ¿De cuántas personas? Okay. ¿Y qué temas son los más recurrentes? Gracias. Perdón por no traer aquí la estadística exacta, porque todo el tiempo está cambiando. Sí. Los temas recurrentes son los que tienen que ver con la efectividad del sufragio, todo, que esto es una cosa muy amplia, y los procedimientos. Una cosa muy importante para la gente que entra al micrositio y los que participan en las audiencias es, por ejemplo, algo así como las pruebas en materia electoral, ¿no? Los litigios, la conducta de los magistrados. Por otro lado está también la existencia de tribunales en los estados que tienen un ámbito muy pequeño, muy reducido para resolver. Y las cosas más importantes que resuelven son turnadas a los tribunales federales. Okay. Este es un tema bastante recurrido también, la existencia de los organismos administrativos electorales que forman parte de los estados, pero que son normados por el Instituto Federal. No, tenemos una situación un poco extraña. No son plenamente estatales, tampoco son federales. Hay una mezcla y entonces hay que ordenar de alguna manera esta situación, ¿no? Eso se habla mucho, se pregunta mucho y hay muchas propuestas. Y luego finalmente las propuestas que a casi nadie se le ocurre, pues también las escuchamos. Por ejemplo, una que decía hay que desaparecer el Senado. En 1857 lo desaparecieron. Zarco les dijo no hagan eso. Ellos dijeron que sí porque eran aristócratas, pero en México no había aristocracia, que eliminaron el Senado y se armó un problema un poco complicado, muchas funciones típicamente de la representación popular de los estados, pues ¿quién las iba a hacer? Okay. Bueno, recibimos la propuesta, ustedes comprenderán que no estamos rechazando ni hablando mal de nada, nomás ubicándolo, digamos, en sus contextos. Okay. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos hace rato 10.825 visitas ya a este micrositio nuevo. Micrositio. Vamos a llegar a muchísimas, seguramente. Eso esperamos. Vamos a ver hasta dónde, pero estamos contentos. Okay. Vamos bien. Muchísimas gracias. Gracias.
Presidenta, y en otro tema, bueno, pues estas lluvias que se han dado últimamente, estos cambios climáticos que se han dado, pues por un lado afectan a muchas personas, sin embargo, por otro lado, pues ya también el sistema Cutzamala ya tiene ya está en una capacidad del 84% hasta el último registro, pero también saber de qué forma se va a aprovechar esta agua y esta capacidad, cómo se va a distribuir en la zona metropolitana, cómo vamos a aprovechar ese recurso. Sí, en el país, los dos estados que todavía, bueno, son la península de Baja California Sur y Baja California, Sonora y Sinaloa, son los estados que todavía tienen las presas a niveles bajos, todavía son los estados donde no han llegado las lluvias, y hay otros estados donde al revés hay más lluvias del promedio histórico. El Cutzamala, afortunadamente ya las presas están al 84%. Fueron 4 años de tener que reducir la cantidad de agua que venía del Cutzamala a la zona metropolitana del Valle de México porque las presas estaban muy bajas, y ya va a recuperar la cantidad de agua que llega. Normalmente el Cutzamala envía a la zona metropolitana alrededor de 15 metros cúbicos por segundo, digamos histórico, unos meses más, otros meses menos, otros años más, otros años menos. Llegó el año pasado a enviar 6 metros cúbicos, o sea, menos de la mitad. Ahí, desde que nosotros estuvimos y después Martí, se hizo un trabajo muy importante para garantizar la distribución, la operación del propio sistema, tanto en la Ciudad de México y en el caso del Estado de México, en el Estado de México. Al llegar más agua del Cutzamala, pues evidentemente todas las acciones operativas que se hicieron antes, también de disminución de fugas, de control de presiones, pues ahora con más agua pues va a haber menos escasez en la zona metropolitana, y hay protocolos que definen cómo se utiliza. Entonces es una buena noticia y también para el sur del Estado de México. Valle de Bravo también tiene hoy mucha más agua de la que tuvo pues durante los años anteriores. El tema pues hoy es Sinaloa y Sonora, que son muy importantes porque es la producción de grano, tanto el sur de Sonora como todo Sinaloa. Muchísimas gracias, presidente. Y finalmente, pues el buque escuela Cuauhtémoc, pues ya está de nuevo, llegó de nuevo a Nueva York. Saber cuál fue el proceso que tuvo con este percance que se tuvo, cuál fue el balance, y pues ya está este buque. El dictamen todavía no se tiene formal por parte de las autoridades de Estados Unidos. Entiendo que ya muy pronto van a darlo, pero ya está arreglado este buque Cuauhtémoc tan importante, y zarpa nuevamente. Es un buque escuela, recuerden. Hoy me lo informó el almirante, y no sé si el día de hoy o mañana es que ya va a zarpar, y va a tener pues ahí la compañía también de altos mandos para que puedan estar junto con los cadetes. Muchísimas gracias, presidente. ¿Quién más? A ver acá, compañero, todavía hay tiempito. Muchas gracias, presidenta. Julio Mar Gómez, de Medios del Pacífico de Baja California Sur, BCS. Presidenta, preguntarle qué mensaje podría interpretarse para la política contemporánea el caso del expresidente Bolsonaro, pues con una sentencia de 27 años, y pues qué podría decirnos al respecto. Bueno, ahí sí es decisión de Brasil, no, en ese caso no, como bien dice nuestra Constitución, no tenemos por qué tomar una posición, pero pues es una decisión finalmente de la Corte de Brasil. Gracias, presidenta. En otro tema,
Estamos en curso de una investigación periodística y le comentó, Presidenta, que es notorio para su gobierno el sector aeroespacial, el sector aéreo, vaya. Es de suma importancia, pues así lo vemos en el presupuesto 2026, que se incrementa el 51% de los recursos para Mexicana y el 13.4% del AIFA. Así como también pues, se prevé un incremento para la FAC a fin de que cumplan con sus objetivos y garantice la seguridad operacional, anular riesgos de ciberataques y contar con el personal más calificado, capacitado. Y lo digo por el ciberataque, así como ocurrió en Europa recientemente. Presidenta, muchos miles de millones de pesos están en juego, gasto público e inversión privada para que el sector salga a flote como se ha planeado. Será momento de voltear a ver a la FAC, ver lo que se hace o lo que no hace. Hay el general retirado Enrique Miguel Ballín y los grupos aeroportuarios que se enriquecen aparentemente por permisos, como Azur, de Fernando Chico Pardo, que reporta al erario que quiere y que tiene en su poder uno de los aeropuertos con mayores ingresos del país. Presidenta, el gobierno de Estados Unidos el lunes pasado prohibió Aeroméxico Delta, presuntamente por la falta de seguridad aérea. Además, se ha pronunciado una y otra vez por actividades ilícitas. Aquí hemos hecho una investigación, el cual podemos compartirlo, sobre este caso. Se habla que algunos políticos y funcionarios podrían estar relacionados, ya que argumentan tener una buena relación con la 4T y operan para lograrlo. Nos hacen saber que estos señalamientos hay evidencia, como visas europeas que llegan a ser falsas y que llegan a Cancún con apoyo de aviones charter o privados con matrícula americana, violando pues las reglas de cabotaje al amparo de la FAC. Pues de las bitácoras tenemos algunas evidencias de vuelo que se pueden con mucho gusto aportarlas. Presidenta, de lo que hemos estado haciendo, podemos ver qué actividades podemos ver para evitar este tipo de situaciones que usted ha hecho a favor de las aerolíneas como el Rescate de Mexicana y demás, pero ¿cómo podemos evitar este tipo de situaciones de aparente corrupción? Ahora son temas distintos, ¿no? Por cierto, todo nuestro apoyo al presidente Lula. Eso es independiente de opinar sobre un juicio particular en Brasil, pero queremos mucho al presidente Lula y todo nuestro apoyo. Bueno, creo que hay varios temas que estás ahí poniendo juntos en el caso de las aerolíneas y la FAC. Se está haciendo una revisión general, particularmente de la FAC, incluso auditorías que no se habían realizado hace tiempo. Ahí pues es la propia Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno quien tiene que definir si hay pues algún mal manejo o no. Pues es un tema y el fortalecimiento de la FAC y todo lo que tiene que ver con aviación civil. Otro tema muy distinto fue la resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos recientemente. Ahí el Departamento de Transporte hizo 4 observaciones a situaciones, particularmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, las 4 fueron contestadas, totalmente. No encontramos ninguna razón para la decisión que están tomando, que tiene que ver con no validar de nuevo esta alianza Delta-Aeroméxico, porque dicen que uno de los argumentos es que se llevó la carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA, al Felipe Ángeles. Y como lo dije el otro día, todas las aerolíneas estadounidenses y del mundo entero están muy contentos de haber sido al AIFA, están felices. Si hay algún tema relacionado con algún retraso en aduanas, recintos fiscales, etcétera, se está resolviendo. Pero nadie reclama, ninguna aerolínea reclama, ninguna, que se haya movido la carga dedicada de el Benito Juárez al Felipe Ángeles. Ninguna. ¿Por qué lo toma el Departamento de Transporte de Estados Unidos? No entendemos esa posición. Y los otros 3 puntos se respondieron. Incluso una actualización de normas que ya estaba prevista se hizo a solicitud también de esta
petición que hacía el Departamento de Transporte, pero algo que ya venía desde el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, más bien creemos que son otros intereses los que están detrás pues, de esta resolución relacionada con Delta y Aeroméxico, que en todo caso pues estamos revisando. Y sobre la FAC, pues la auditoría que ya se hizo, y si hay algún tema, pues evidentemente se toman cartas en el asunto, y el fortalecimiento de la aviación civil en México. Presidenta, disculpe, ¿cuáles serían estos trasfondos que podría haber? Pues es lo que estamos viendo, a ver si hay alguna beneficio, alguna aerolínea o algún otro tema realmente, porque no entendemos por qué, habiendo contestado claramente a los 4 puntos, de todas maneras toman esta decisión. Entonces, estamos igual en contacto con Aeroméxico. Esta semana incluso se va a hablar con ellos. Sobre todo lo que nos interesa son los pilotos mexicanos, que no pudiera haber una afectación más allá de la empresa, aunque sea que ya la verdad la mayoría de los fondos de Aeroméxico no son mexicanos, pero la dirección de la empresa la tienen empresarios mexicanos, pero lo que más nos interesa es que no haya afectación a los pilotos mexicanos. Presidenta, gracias. Y en temas internacionales, las políticas del gobierno de Estados Unidos pues han censurado de cierta manera, así lo dan a conocer medios internacionales, incluso medios de Estados Unidos, sobre el tema de personajes que están en contra de la opinión del propio presidente o del gobierno del presidente Donald Trump. Y en ese sentido, pues ¿qué opinión podría tener respecto pues de cierre de algunos programas que pues critican al gobierno de la actual administración estadounidense y pues también a presentadores de noticias, que claramente para nosotros es una censura y pues ¿qué podría darte opinión? Nuestra opinión siempre aquí en el mundo entero es la libertad de expresión, siempre. Hasta ahí. Gracias, Presidenta. En otro tema, la explosión de Iztapalapa, pues se ha generado por parte de la jefa de gobierno una comisión de solidaridad. Esto lo ven como posiblemente en redes sociales y en algunos comentarios como si no hubiera un apoyo total en cuanto al gobierno federal, en cuanto al gobierno de la Ciudad de México, que están pidiendo el apoyo de la ciudadanía para poder solidarizarse y dar un apoyo económico. ¿Esto a qué se debe? Fue un llamado que hizo la alcaldía Iztapalapa en algún momento. No, ni siquiera fue la jefa de gobierno. No, la actuación del gobierno de la ciudad en este caso ha sido extraordinaria. Una atención desde el primer momento a los heridos, a las familias de personas fallecidas. Tengo entendido que tienen personas del gobierno de la ciudad dedicadas a cada familia para poderlas apoyar, apoyo económico y de otro tipo, y al mismo tiempo también la Fiscalía de la Ciudad de México también ha hecho un muy buen trabajo. De inmediato dieron su dictamen de cuáles fueron las razones o las presuntas razones de este lamentabilísimo accidente. Y nosotros desde el gobierno federal apoyando en lo que se necesita. Desde el primer momento estuvimos ahí llamando a la jefa de gobierno para ver qué necesitaba, pero además Laura Velázquez estuvo ahí personalmente y los 3 titulares de las instituciones de salud han estado ahí, Alejandro Schwartz y del IMSS Bienestar, Zoe Robledo del IMSS y Martí Batres del ISSSTE, personalmente estuvieron atendiendo. Se ha trasladado incluso a Estados Unidos una pequeña y se están utilizando incluso en el Hospital Rubén Leñero métodos pues muy especializados para poder atender a los heridos. Para esto mañana que toca salud, ¿verdad, Presidenta? ¿Perdón? Mañana toca salud también. Mañana toca salud y ahí les pueden preguntar con más detalle. Excelente, sí. Muchas gracias, Presidenta. Ya en otro tema, desde marzo hay una orden de aprehensión en contra de Guillermo Fragoso Báez, líder de la USON, y del sindicato 25 de marzo y 22 de octubre, que también tiene el control de otras células criminales reconocidas por la Fiscalía General.
del Estado de México, como los Mayas y la Choquiza, cuyo líder Alejandro Guilmar, alias El Choco, pues ya está en el altiplano, Presidenta. Preguntarle si está en la mesa de seguridad que encabeza usted, pues continuará pues este problema en cuanto a que a veces se han establecido o se ha dado a conocer en diferentes medios, y pues que la impunidad desde hace muchos años que se evidenció este tema, ¿no?, de Guillermo Fragoso Báez, a pesar que ya han sido publicadas, insisto, en diferentes medios, y que estos delitos que se ha cometido en el Estado de México, como la extorsión, que va a la alza, el narcomenudeo, secuestro, despojo de terrenos, inmuebles, asesinatos y falsificación de documentos, mismos que también han sido denunciados en la mañanera, y pues durante esta y la pasada administración, Presidenta, ¿hay algo más que se pudiera trabajar para evitar Pues esto? Es la Fiscalía. Es que nosotros no perseguimos delitos. Sí, yo sé. Podemos denunciar y dar seguimiento, y en particular en los temas de seguridad, pues somos coadyuvantes del Ministerio Público en la detención de presuntos delincuentes. Pero en casos como este, pues ahí es la Fiscalía quien tiene que determinar. Gracias, Presidenta. La transformación avanza y pregunto cuánto nos visitará Baja California Sur y en dónde. Próximo fin de semana vamos a todos los estados que nos faltan. Va a estar buena la gira. Vamos a Chihuahua, Baja California Sur. Entre semana vamos a ir a Morelos. Íbamos a ir el viernes, pero como fue el simulacro, ya no nos dio tiempo de llegar a Morelos. Entonces entre semana vamos a ir a Morelos. Luego, no esta, sino la próxima semana, ¿no? El 30 vamos a Morelos. Luego, pero este fin de semana, Chihuahua, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Colima. Son bastantes. Muchas gracias, Presidenta. A ver, vamos a ver el compañero del Universal. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Presidenta, el día de hoy en el periódico se publicó una entrevista con el subsecretario de Conagua que menciona que hay 52,000 concesiones con huachicol, del total más o menos 300,000 que las han utilizado para desarrollos inmobiliarios, campos de golf, parques acuáticos, incluso algunas están ligadas con políticos. ¿Cuál es la acción que están realizando desde el gobierno para detener todas estas concesiones de huachicol de agua? Y principalmente, ¿cuál sería la sanción para este tipo de incluso empresarios o políticos que están ligados con este tipo de concesiones, Presidenta? Lo mencionó aquí Efraín Morales, el director de Conagua, cuando estuvo aquí. Nosotros tomamos la decisión cuando llegamos de ordenar las concesiones de agua. La Constitución claramente establece que el agua es un recurso natural de la nación, pero se puede concesionar. Se puede concesionar para riego agrícola, se puede concesionar para uso municipal, es decir, para el agua potable que se consume, se concesiona a municipios o estados, se puede concesionar a industrias, se puede concesionar a hoteles. Entonces, hay mecanismos para la concesión. Incluso en su momento, en la transición, lo platicamos con el presidente López Obrador. Él me dijo, no nos dio tiempo a nosotros de poner orden en todas esas concesiones. Pues platicamos como muchas otras cosas, que por cierto espero que ya salga el famoso libro. Lo platicamos de cómo era posible que había muchas concesiones que no estaban en orden. Entonces nosotros desde que llegamos tuvimos el objetivo de poner orden en las concesiones. Había 3 bases de datos. Muchos de los documentos que sustentaban las bases de datos fueron quemados en el 2019, justo cuando entró el presidente López Obrador en un incendio en la Conagua, en el último piso de la Conagua. Nunca se supo, no se pudo dictaminar si fue provocado o no ese incendio. Pero lo cierto es que muchos documentos que sustentaban esas concesiones pues ya no existen. Entonces Mauricio, que es quien da la entrevista,
que está a cargo de este tema, es el que ha estado a cargo pues de poner orden. Ya prácticamente se revisaron 90% de esas concesiones. ¿Qué es lo que se ha encontrado? En algunos casos, por ejemplo, había concesiones para riego agrícola. El riego agrícola no paga derechos, desde siempre ha sido así. Para concesionar agua, incluso por ejemplo la Ciudad de México, que recibe agua del Cutzamala, paga muchísimo de agua en bloque. Eso se va a un fideicomiso que después se regresa a obras a la Ciudad de México y al Estado de México. Pero todos los municipios pagan agua, su concesión de agua. El riego agrícola no paga agua, porque se considera pues que es para la producción de alimentos. Pero lo que pasó es que en la época de Salinas de Gortari se permitió la transición en la ley de derechos de privado a privado, sin que regrese la concesión al Estado y luego se pueda concesionar a otra persona, de acuerdo con la disponibilidad de agua, sino que los permisos se pueden decidir entre privados. Eso lleva a una situación muy grave, porque resulta que hay muchos desarrollos habitacionales en donde la concesión era de riego agrícola, no paga agua y ahora se usa para el desarrollo habitacional. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Conagua? A ver, vamos a visitar tu concesión, sigue siendo para riego agrícola, no es riego agrícola, pues tienes que pagar, y tienes que pagar una multa y ponerte en orden y empezar a pagar la cantidad de agua que estás utilizando. Así en varios temas. Igual está el caso de Duarte en Chihuahua, donde prácticamente pues incluso se dinamitó una de las presas para que pudiera correr el agua porque estaba utilizándose de manera ilegal. Entonces, nuestro objetivo es que a finales de este año ya quede esa base de datos bien establecida y seguir revisando pues todos los casos en donde hay ilegalidades. Yo no le llamaría en algunos casos huachicol de agua. Huachicol de agua sería en todo caso donde se perfora una pipa, un ducto de agua para un uso ilegal. También hay esos casos que también se han estado poniendo orden, de casos en donde se venden pipas muy caras y estos no compran el agua, sino que hacen daño en un ducto. Entonces, todo esto es uno de los trabajos que ha estado haciendo la Conagua de manera muy importante y la verdad Mauricio ha estado haciendo un trabajo excepcional. Presidenta, en esta revisión han detectado, más allá de políticos, políticos, a expresidentes que tengan ahí algún tipo de concesión o que hayan otorgado a sí mismos este tipo de concesiones. Que tenga información que me haya dado la Conagua, no. Gobernadores, exgobernadores. Exgobernadores, pues el caso de Chihuahua y hasta ahora no me han informado de algún otro caso. Probablemente exista, pero no me lo ha informado la Conagua. Pero hay muchos casos desde industrias hasta, sobre todo estos casos que cambian el uso, no pagan agua y es para otros usos, ¿no? Entonces, y también es importante decirlo, porque así como hay estas ilegalidades, ha habido mucha cooperación de muchísimos empresarios, industriales, agricultores, grandes agricultores o de producción de leche, por ejemplo, en donde han devuelto concesiones. O sea, por ejemplo, tenían concesionados, no sé, 1,000 millones, bueno, no estoy exagerando, 1,000 metros cúbicos, es muy poquito eso, pero supongamos 1,000 metros cúbicos que se les concesionaron. Y en realidad están utilizando 200. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a regresar los 800 que no estamos utilizando para la Conagua, para que la Conagua pueda disponer para concesionar a otros usos o en todo caso para consumo humano. Presidenta, para terminar, el 15 de septiembre pues oficialmente se extinguió, por así decirlo, el Instituto Federal de Comunicaciones, pasa a la Agencia de Transformación Digital y también saber cómo se va a garantizar pues
todo el tema de las concesiones para los medios o incluso empresas, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso para este órgano que desapareció con la ley de comunicación? Bueno. Se toman decisiones colegiadas. Al principio en la ley había quedado que era una dirección general de la agencia digital y ahora es son decisiones colegiadas que se toman, no es una sola persona quien toma una decisión. Y estoy por enviarlos al Senado mi propuesta de quienes deben conformar tanto la Comisión de Telecomunicaciones como la Comisión Antimonopolio. Espero que esta misma semana pueda enviarlo ya. ¿Qué perfiles está? Son perfiles técnicos y de personas honestas, honestidad y que conozcan del tema. ¿Y cuál sería para garantizar a los trabajadores? Vaya, algunos pues se van. Ya la mayoría sabe, en algunos casos, pues tiene mucho menos presupuesto de lo que tenía antes el IFETEL o la COFESE. Entonces hay una reducción y se les liquida en términos de la ley, otros se quedan trabajando en cualquiera de las dos comisiones, como fue el caso del INAI y otros casos. Gracias. Muy bien, bueno, el último, a ver aquí la compañera, vamos con el último, mañana damos. Gracias, Presidenta. Mañana hablamos de Dos Bocas, si quiere. Gracias, Presidenta. Claudia Reina, de Agua Quemada MX, del portal del Noreste y Monterrey, lostubos.com, y de la publicación cultural revista postdata.com. ¿Tendría la nueva reforma electoral un principio de federalismo integral como principio rector? Este principio establecería que todos los representantes en el Congreso de la Unión deben tener una vinculación territorial específica con alguna de las 32 entidades federativas, eliminando completamente la representación, entre comillas, nacional sin base territorial. Este principio responde a la naturaleza federal del Estado mexicano y busca fortalecer la función representativa del Congreso como expresión de la diversidad territorial del país. La aplicación de este principio implica que cada diputado y senador debe ser electo en una entidad federativa. Acércate más el micrófono. Sí, perdón. La aplicación de este principio implica que cada diputado y senador debe ser electo en una entidad federativa específica y debe rendir cuentas ante los ciudadanos de esa entidad. Esto fortalece la vinculación entre representantes y representados, mejora la capacidad del Congreso para atender las necesidades específicas y las diferentes regiones del país y preserva el carácter federal de las instituciones legislativas. El principio de federalismo integral también implica que las entidades federativas deben tener garantizada una representación mínima en ambas cámaras del Congreso, independientemente de su tamaño poblacional. Esta garantía es fundamental para preservar el equilibrio federal y evitar que las entidades más pobladas dominen completamente la representación nacional. ¿Me puede dar sus comentarios, Presidenta? Pues todavía no está definida pero es evidente que tiene que haber representación de cada una de las entidades federativas. Eso es esencia, pues, de la Constitución desde el 24. Entonces, ahora, ¿cómo se haría esa representación? Pues ya es parte de la reforma, ¿no? Y está a discusión. No hay una propuesta hecha todavía. Está a discusión. Todo está a discusión, todo. Coaliciones, alianzas. Por cierto, no sé si han visto que dice el PAN que va a poner en pausa su alianza con el PRI, dice. Dicen por ahí también que más bien van a recuperar su alianza del 2018. O sea, a ver, ¿cuál fue la alianza del 2018? ¿Quién postuló a Anaya? ¿Y quién más? Que van a recuperar esa alianza, dice. Va a ser MACPAN.
Y el PRI, ¿no les parece raro todo esto? Todo este show de Alito. No, imagínense el cártel inmobiliario. O sea, ¿quién se quiere aliar con el cártel inmobiliario? Digo, no, mi opinión personal. Pero también las alianzas, las coaliciones, toda esta discusión. Lo que sí, pues tiene que haber representación federal. Presidenta, en Nuevo León se discute el tema de la paridad sustantiva y una acción afirmativa que por primera vez en la historia… O con Anaya otra vez. No, es que me quedé pensando. O sea, el jefe del cártel inmobiliario, presidente del PAN. Y Anaya, 6 años fuera de México, regresó por sus fueros. Y ahora esa es la alianza, no, pues estaba. ¿Cómo dice Reina? Hoy no vino. ¿No pinta? Ya no pinta, la derecha ya no pinta. Perdón, adelante. No, está bien. En Nuevo León se discute el tema de la paridad sustantiva y una acción afirmativa que por primera vez en la historia el Estado cuente con una gobernadora y una alcaldesa frente de 16 alcaldías, impulsado por el PRIAN y el periódico El Norte de Grupo Reforma. ¿Cómo? Sí, en Nuevo León se discute un tema de la paridad sustantiva y una acción afirmativa que por primera vez en la historia el Estado cuente con una gobernadora y una alcaldesa al frente de 16 alcaldías, impulsado por el PRIAN y el periódico El Grupo del Grupo de Reforma. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que imponer solo mujeres para contender por la gobernatura limita derechos de ciudadanos. Sin democracia interna, el PRIAN en Nuevo León ya decidió como candidato a la gobernatura al alcalde de Monterrey sin siquiera darle opción interna a algunas panistas o a algunas priistas. Por un lado, el PRIAN de Alejandro Alito Moreno impulsa una iniciativa sesgada para el 2027. Cito, no podría ser postulada como candidata a la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado ninguna persona que haya tenido en los 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato, unión libre o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin límite de grado, en línea colateral hasta el 4º grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad del Ejecutivo. Hasta aquí la cita. El sesgo es que la pretendida ley antinepotismo solo implica a la gobernatura y no a otros puestos de elección popular, como la ley federal que se aplicará en 2030. Es obvio que solo va dirigida en contra de Mariana Rodríguez Cantú. El PRIAN domina el Congreso de Nuevo León y ahora condicionan que no pase una ley de paridad porque entonces no pasa el presupuesto 2026. Existe un misógino chantaje del PRIAN y el Grupo Reforma. El chantaje es similar al tema del fiscal de Nuevo León con el presupuesto 2025. ¿Me puede dar un comentario, presidente? No, ahí no opino. En el 2030 ya quedó establecido en la Constitución que no puede quedar un familiar hasta el 4º nivel en el mismo puesto, pero no habla de que un familiar pueda postularse a otro puesto. No está establecido. ¿Por qué es así? Pues porque se utiliza, digamos, el propio puesto para favorecer a un familiar. Esa es la presunción y por eso ya está en la Constitución, pues no al nepotismo en la continuidad del mismo puesto. Pero bueno, ya las características de lo que está pasando en Nuevo León, pues ya se los dejamos allá, a las y los neoleoneses. Presidenta, Antonio Ortiz Mena lideró el desarrollo estabilizador en México, pero no existía democracia ni justicia social.
En sus visitas a los presos de Lecumberri, ¿conoció usted, Presidenta, al escritor José Revueltas? Revueltas escribió un histórico ensayo sobre el proletariado sin cabeza. Después del populismo, el neoliberalismo, la 4T entregó sentido, dirección a la lucha contra la desigualdad de nuestro país con la máxima de primero los pobres. ¿Cuáles son las diferencias de fondo, por ejemplo, con el modelo argentino de Javier Milei y el humanismo mexicano? ¿Cómo entender desde la revolución de las conciencias la posición de la economía moral frente al neoliberalismo? Esa es tesis de doctorado. Vamos a dejarla para otro día, si les parece. Y vamos con el humanismo mexicano. ¿Les parece? 9:30. Gracias, Presidente. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. ¿Sabían ustedes que el Acta de Independencia que se firmó en septiembre de 1821 proclamó la creación de un imperio mexicano? O que, por ejemplo, en los tratados de Córdoba, Agustín de Iturbide ofreció la corona de la nación a una casa real europea? Suena hasta cierto punto contradictorio. Y para comprender esto, hay que recordar que las contribuciones de Agustín de Iturbide a la consumación de la independencia estuvieron ciertamente motivadas por una búsqueda frívola de preservación de privilegios de la élite novohispana. Privilegios que estaban en riesgo, ¿por qué? Porque en 1820 se había adoptado la Constitución de Cádiz, que era una constitución de corte liberal. Entonces, para ahora sí lograr la independencia y a la vez apaciguar el movimiento insurgente que, recordemos, llevaba ya 11 años de lucha, Iturbide se acercó a Vicente Guerrero y lo intentó convencer de que la nación mexicana solo necesitaba 3 cosas para ser libre: religión, unión e independencia. Esto, por supuesto, dejaba de lado los ideales liberales y humanistas que por mucho tiempo habían guiado la lucha insurgente, especialmente el de soberanía popular. Por ello, podemos afirmar que en México hubo una consumación de independencia a modo de Iturbide, que salió debiendo a la verdadera lucha del pueblo y que tomó todavía varios años, como veremos a continuación, hasta el surgimiento de la República Mexicana. Veamos el video, por favor. Si bien el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, terminó oficialmente el conflicto armado, no es del todo cierto que México haya conseguido su libertad, conquistado la igualdad o abolido la esclavitud. 3 de los principios de la lucha que iniciaron Hidalgo, Allende, Aldama y Josefa Ortiz Telles Girón, y continuaron Morelos, López Rayón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y miles de hombres y mujeres del pueblo digno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para poner fin al conflicto armado, el realista Agustín de Iturbide convocó al líder insurgente Vicente Guerrero para encontrar una salida a 11 años de conflicto. Con el Plan de Iguala, ambos bandos se convirtieron en el ejército de las 3 garantías. Desde el principio, el posicionamiento insurgente fue claro. En enero de 1821, Vicente Guerrero escribió a Iturbide: Nuestra única divisa es libertad, independencia o muerte. Si este sistema fuese aceptado por usted, confirmaremos nuestras relaciones, combinaremos planes y protegeré sus empresas. Pero si no se separa del Constitucional de España, no volveré a recibir contestación suya, ni verá más letra mía. Obre usted como le parezca, que la suerte decidirá, y me será más glorioso morir en la campaña que rendir la cerviz al tirano. Le repito que todo lo que no sea concerniente a la total independencia, lo demás lo disputaremos en el campo de batalla. Meses después del encuentro en Acatempan, el realista firmaría los tratados de Córdoba con el representante español Juan O'Donoghue, a quien Iturbide le ofreció a España el imperio mexicano, en primer lugar para Fernando VII y, si éste no accedía, a otros 3 miembros de la familia Borbón.
los infantes Carlos, o en su caso a Francisco de Paula, hermanos de Fernando, y si ninguno accedía, al sobrino del Borbón Carlos Luis u otro individuo de esa casa real. Esta estratagema fue fraguada por Iturbide y apoyada por jefes militares criollos, miembros del alto clero, comerciantes, autoridades y hacendados, con el único fin de asegurar sus fueros, ya que en España la Revolución Popular del general del Riego reinstauró la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Los españoles y criollos en México temían su aplicación aquí. Así, Iturbide traiciona a los insurgentes, pues nunca dejó de ser realista. El 28 de septiembre, un día después de la entrada del ejército de las Tres Garantías, la Junta Provisional Gubernativa, sin la participación de ninguno de los insurgentes, emitió el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, firmada por los miembros de esa junta y por el Consejo de la Regencia, encabezado por Agustín de Iturbide. Ante la negativa de los Borbones a aceptar los tratados de Córdoba, inició el verdadero plan de Iturbide. El sargento mayor Pío Marcha se levantó en armas para que Agustín fuera proclamado como primer emperador de México. Los insurgentes no lo permitirían. La lucha por la libertad no podía terminar con la instauración de un monarca. Josefa Ortiz convocó a otros fieles a la causa independentista como Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Los insurgentes derrocaron al autoproclamado emperador en 1823 y convocaron a un Congreso Constituyente que proclamó el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana el 31 de enero de 1824. Y el 4 de octubre de ese mismo año se promulgaría la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 3 años después del fin de la lucha armada, México consumaba su independencia como un gobierno republicano, en donde su soberanía reside en el pueblo y por tanto es representativo y federal. Así se logró la primera transformación de la vida pública nacional, base del humanismo mexicano que defiende y festeja una patria libre y soberana. Muchas gracias. Buen día.